Soy yaritagüeño, nacido en Yaritagua, cosa milagrosa, ¿no? En los años 80 no solía haber muchos nacimientos en esta ciudad, todavía semi-rural, y tuve la fortuna de nacer en el Hospital Rafael Rangel de Yaritagua. Es decir, soy Yaritagua de nacimiento, y por haber vivido durante 39 años acá. Provengo de una familia humilde, de gente trabajadora. Mi barrio, la Aminta Abreu, que todavía lo llevo en mis afectos, que todavía lo llevo en mi memoria con muchísimo cariño. Una comunidad muy hermosa a orillas de una montaña, donde solía bajar un río que ya no está, producto de la deforestación y de todo el impacto que le hemos ocasionado nosotros al ambiente. Pero tuve la fortuna de crecer en medio de esos escenarios hermosísimos, de aves, de animales, de mucha diversidad animal, y ese era nuestro principal juguete. Eso era lo más valioso que teníamos nosotros en nuestro barrio, poder ir a esas montañas, poder perdernos en sus bosques, que eran muy tupidos en aquel entonces. Y bueno, la vida normal, corriente de un barrio donde las familias le permiten a sus hijos estar en la calle y jugar pelota y compartir y estar allí, hacer vida pues con los vecinos. Eso es los primeros recuerdos de los que pudiéramos hablar, esa vida ahí en la Aminta Abreu, pacífica, muy bucólica si se quiere, por todo este tema de la naturaleza. Estudié en Yaritagua, en escuelas muy tradicionales, la primaria en la escuela Laureano Villanueva, la secundaria en el colegio Santa Lucía, y luego, bueno, toda la vida universitaria que solíamos hacerla también por allá en los años 90 en la ciudad de Barquisimeto. No había oportunidad en esta ciudad para cursar estudios universitarios. Bueno, eso yo creo que más que una transición, eso es un encuentro del ser humano desde su espiritualidad con el arte, con los oficios creativos. Yo recuerdo mucho en mi adolescencia el encuentro con un libro de Rufino Blanco Fombona que se llama Mocedades de Bolívar. Un libro que relata la juventud, la primera infancia y la juventud del padre libertador. Y luego otro libro que es un clásico de la literatura juvenil, que es El Principito. Eso para mí fue revelador, conseguirme con esos dos textos tan hermosos, tan inspiradores. Significó el encuentro con el arte, la literatura. Luego de ahí lo que vino fue una carrera de la búsqueda de libros, de la experiencia de leer, de conocer los géneros literarios, de la poesía, de la novela, de la cuentística, de la historia, luego de la filosofía, y ya es una carrera imparable. Por eso digo que más que una transición es un encuentro que tiene el ser humano y que le va permitiendo explorar. Le va permitiendo explorar primero hacia adentro de sí mismo, y en ese explorar hacia adentro de sí mismo también explorar el entorno con una visión ya más amplia, con una visión que cada vez madura por el conocimiento, que cada vez madura en la búsqueda de la verdad, de la belleza, y que te permite tener ver el mundo desde otra perspectiva, una perspectiva más amplia que está nutrida de las perspectivas de todos los autores que tú lees y de todas las experiencias creativas a las que tú te acercas. El encuentro con la literatura, el encuentro con el arte implica ir más allá del texto literario. Cuando te consigues con el arte, te consigues con la pintura, te consigues con el cine, te consigues con la música, porque es conseguirse con la belleza y con la búsqueda de la verdad, que es a fin de cuentas una de las búsquedas superiores de los artistas. Entonces toda esa experiencia enriquecedora te configura la vida. Te haces médico, pero eres una persona que se ha encontrado con la poesía. Te haces arquitecto, pero eres una persona que se ha encontrado con la poesía. Hay quienes tienen la fortuna de encontrarse con la poesía, de encontrarse con la literatura y poder ser en su vida profesional escritores y ganarse la vida como tal y poder dedicarse a tiempo completo. Muchos no lo podemos hacer.
Mucho tenemos que compartir nuestra vida de alcalde, por ejemplo, con nuestra vida de escritores o de pintores. Y bueno, es normal en la sociedad moderna en la que tienes que producir para poder alimentar a tu familia. Es el género literario en el que me encontré más a gusto, el género con el que mejor pude expresar mi visión del mundo. Yo fui un gran lector de poesía en la adolescencia y en esa primera juventud, y aún todavía leo poesía. Fui un gran lector de novelas, uno de los géneros que más disfruto es la novela, para serte honesto, muchísimas novelas francesas, rusas, todo el siglo XIX o gran parte de la obra de mayor relevancia del siglo XIX francés, gran parte, toda la experiencia de la novelística norteamericana de la primera mitad del siglo XX, todo el boom latinoamericano, que son de las más hermosas y creativas novelas que se han escrito en el mundo, todo el boom latinoamericano. Y aunque la experiencia de leerlas es muy rica, tanto la poesía como la novela, ha sido el cuento en el que mejor he encontrado mi forma de expresar la visión del mundo. Me parece uno de los géneros más difíciles de poder dominar, pero la dificultad tiene una solución en las aptitudes que tienen los artistas. La novela es un género muy difícil, pero hay autores que tienen la capacidad técnica, tienen la virtud de poder dominarlo. Yo no me considero un escritor capaz de dominar por ahora un género como la novela, y mucho menos un género como la poesía. He escrito también poesía, escribí poemas que no verán por supuesto la luz. Yo creo que ya están confinados a la pérdida para siempre. Y el cuento he tenido la posibilidad de escribirlo, de estudiarlo. Tengo algunas tesis, de hecho desarrolladas. Uno de mis libros más exitosos, vamos a decir, desde el punto de vista de la difusión, se llama Caminos del Cuento o Contar de Súbito, que pertenece a esta colección Página en Blanco, que nosotros editamos cuando estábamos con la Escuela Literaria del Sur. Es una especie de manual, ese libro Caminos del Cuento, que orienta a los aspirantes a cuentistas cómo escribir un cuento, sobre todo de carácter clásico, que es el cuento con el que yo me siento más cómodo escribiendo. Entonces ha habido toda una historia personal en torno a ese género de lectura de muchísimos cuentos. Bueno, eso es una pasión infinita, leer cuentos, que además es un género muy asociado a la historia de la humanidad. Tú buscas en las eras antiguas del ser humano y siempre va a haber un cuento por allí en los documentos que se van archivando. Y sobre todo en el siglo XX, una proliferación de escritura de cuentos que le permite a uno nutrirse de esa experiencia de otros autores, de otros escritores. Entonces, la investigación de la técnica del cuento, la investigación sobre la escritura de cuento, también hay por allí un libro que es una antología, una compilación de 33 cuentistas venezolanos nacidos desde el año 75 al 95. Autores nacidos entre el año 75 y el año 95. Se llama Antología sin fin. Eso implicó 5 años de investigación. Bueno, leyendo cuentos de todos esos autores nacidos en ese rango de tiempo, que le permite a uno entonces tener la temperatura al género. Y es apasionante. Es el género con el que me siento cómodo. Es el género que sigo practicando en este momento y el que aspiro a seguir practicando también, porque siento que tiene muchísimas posibilidades y sobre todo es muy pertinente con esta era. Es muy complicado en este momento sentarse, por lo menos para mí, y estoy seguro que para todos ustedes, sentarse a leer Rojo y Negro de Stendhal, una novela de 600 páginas de letra del tamaño de Biblia, o Madame Bovary, que es una extraordinaria novela, Moby Dick, la misma 100 años de soledad. Por cuestiones de tiempo, de lo convulso del momento, es lamentable que el ser humano en este momento no cuente con el tiempo para tener esa extraordinaria experiencia, ese goce espiritual. El cuento te permite que es de un tirón, por muy que sea un cuento largo, por ejemplo, un cuento como El Perseguidor de Julio Cortázar, que te lo puedes leer en media hora, 45 minutos, o un cuento de esos de los más breves que se escriben, que te lo puedes leer en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos,
una pieza. Entonces es muy pertinente con los nuevos tiempos, lo que quiero decir. Tú puedes ir en una unidad de transporte público, en una unidad de bus Yaracuy, desde San Felipe a Marín, y te puedes leer 1, 2, 3 cuentos. Tú puedes venir en una unidad de esas que ustedes se están movilizando de San Felipe y Aritagua y te puedes leer un libro de cuentos completo. Entonces esa pertinencia con el tiempo, con el momento que estamos viviendo, le da grandes posibilidades al género. Bueno, yo creo que, fíjate, hablando de mi abuela Carmen, yo creo que más que una influencia literaria es una inspiración de vida, ¿sabes? No soy de los autores que creen en las musas, eso está echado por tierra desde hace 2 siglos, 1 siglo y medio, pero sí de los que creen en la inspiración de los seres humanos, de qué te inspira a hacer algo. Mi abuela Carmen, que bueno, qué bonito que me la menciones además, mi abuela Carmen Núñez, hija de María Conchita Núñez y nieta de Calistra Núñez, que es mi tatarabuela. A todas les hice su línea y a todas les he dedicado algunos cuentos, algunas piezas y algunas hasta un libro, hasta una colección de cuentos completa. Mi abuela Carmen, que nos aprendió a leer de los textos, de ningún tipo de texto, tenía la virtud de poder leer en el cielo cuando iba a llover, de leer en la tierra cuando era el momento oportuno para sembrar, de leer en el rostro de un ser humano su estado de ánimo para abrazar o para dar una palabra de aliento. Y ese carácter, sobre todo de mi abuela Carmen, que era una india negra, nómada, que nunca vivió por mucho tiempo en un solo lugar, sino que se fue moviendo por el país, fundando, luchando por tierras, sembrando aquí, otro día estaba en Manzanito, otro día estaba por Yenguanare, que fue donde pasó sus últimos años de lucha. Fue para mí una inspiración porque era una mujer muy recia, muy aventurera, con una gran capacidad humana y sobre todo con un nivel de desprendimiento enorme. Cuando tú ves una persona que es capaz de tener una casa aquí, de fundar una casa aquí, de levantar, de erigir cimientos, de echar cimientos, bases en un lugar y luego desprenderse de aquello por una motivación superior, es admirable, porque generalmente el ser humano se abraza a la construcción material que va teniendo. Eso era uno de los elementos. Segundo, la capacidad de hablar de mi abuela, que era increíble, la cantidad de mentiras hermosas que son capaces de contar ese tipo de personas, que te van y te cuentan una historia que aún sabiendo uno que es mentira, o que pertenecen al acervo de la mitología, de las leyendas, de esos cuentos que siempre los abuelos nuestros, sobre todo los que tenemos orígenes rurales, nos contaban para impresionarnos, para encantarnos. Ella tenía esa virtud y para mí eso era encantador, porque además sus cuentos, sus historias, sus experiencias siempre tenían un propósito, o más allá del propósito de la distracción, del divertimento, había un propósito oculto, en algo te quería enseñar. Si te quería asustar era por algo. Si el cuento de las morocotas enterradas te lo decía en una noche como esta, era porque quería lograr algo en ti. Y fíjate que eso es un elemento importante de un cuentista. Un cuentista, desde el mismo instante en el que comienza a narrar, tiene que saber qué efecto va a lograr en el alma del lector. Lo voy a asustar, lo voy a alegrar, lo voy a conmover, lo voy a dejar en ascuas. Siempre hay un propósito y ese propósito lo tenía ella, ¿verdad? Que entre esas, bueno, muchas virtudes. Mi abuela, como todo mi origen materno, de gente muy humilde. Yo cuando sigo esa línea presumo que vienen de familias esclavas, negras y de indios, y haber sobrevivido, el solo hecho de haber sobrevivido toda una era de esclavitud, de feudalismo, de explotación, y haber llegado a estos tiempos y tener prole y haberle dado a la vida tanto como le han dado, es un motivo digno de admiración. Son sobrevivientes de la era donde costaba sobrevivir, son supervivientes pues de la persecución, y eso es admirable y nosotros debemos honrar esa memoria. Nosotros tenemos que ir, y un escritor sobre todo tiene que ir en la búsqueda de sí mismo, de sus orígenes, que a fin de cuentas es la mayor inspiración. Esas son unas motivaciones universales de un individuo, y en mi caso es una motivación
particular. Y así como me motivó ella, bueno, me pueden motivar otras personas que encuadran en ese carácter, ¿no? Que tienen esas virtudes, que son muchísimas. Un escritor lo que tiene es que ver en su entorno para inspirarse. Tiene que apreciar en el detalle, en lo verdaderamente esencial para poder inspirarse y acometer una obra que medianamente valga la pena. Esa es la obra maestra. Esa es la obra maestra, pues los hijos, así, imagínate, si te digo de mi abuela, esa inspiración que me produce mi abuela, de ese ejemplo, será, de lucha, de tenacidad. Yo recuerdo en los últimos días de mi abuela, todavía aquella alegría con la que ella vivió y vio el mundo. Imagínate si eso es así de una abuela, lo que me pueden producir mis hijos, que antes de iniciar la entrevista Juan Vicente tomando fotos, hablando con ustedes, y aquella libertad pues con la que lo vi moverse aquí entre todos ustedes y las cámaras, es una alegría porque uno dice, bueno, tengo un hijo feliz, capaz de relacionarse, pila, con vocación creativa, ya quería tomar fotos. Y bueno, Luis Alejandro, que es el tesoro chiquitico que está ahí, que estamos cuidando, que uno todavía le está abriendo los ojos al mundo. Esa es la obra maestra, definitivamente. Y es el legado que más, quizás esta pregunta hace 5 años, en, no sé, un lugar común. Muy probable que la respuesta sea un lugar común. Pero al tener hijos, te das cuenta que va mucho más allá, la responsabilidad de ser autor de esa historia de vida va mucho más allá que cualquier otro interés que tenga uno como ser humano. Antes del 2002 y después del 2002. Esa es un antes y un después en mi vida. Antes del 2002, un joven con vocación creativa, profesional, con muchos sueños en mi ámbito laboral. Y después del 2002, un hombre con conciencia política, un hombre con una visión clara de lo que quiere para sí y lo que quiere para la humanidad. En el 2002 vivimos nosotros un terrible golpe de Estado en el país, que nos dejó sin empleo, que nos dejó sin la estabilidad que habíamos alcanzado en ese momento. Yo era director creativo en una agencia de publicidad, y las agencias de publicidad todas, por el efecto dominó, se plegaron al paro, convocado en ese momento por un sector político venezolano. Y un día llegué a mi puesto de trabajo y tanto a mí como al resto de los compañeros nos dieron, señores, se quedaron desempleados. Tomen esta compensación que equivalía como a un mes de salario y chao con ustedes. Hasta ese momento, aunque tenía una preferencia política, no me consideraba un hombre con conciencia política. Y eso me permitió observar lo que sucedía en el país, los intereses que se estaban jugando en ese momento, y sin duda alguna me llevaron a tomar partido. Me hice chavista, abracé la revolución bolivariana, estudié los fenómenos de la sociedad, o me acometí los estudios de los fenómenos de la sociedad, de la historia, y abracé una causa. Y un hombre con conciencia política definitivamente es un hombre nuevo. Es un hombre que ve la vida desde otra perspectiva, con otra lente, muy distinta a un hombre que ve la vida quizás desde solamente sus intereses particulares, familiares, que son válidos también, pero que definitivamente son otros. Es otra forma de ver la vida. No quiero decir que una es mejor que la otra, son otras formas. Ese año 2002 marcó el antes y el después. Vivir ese momento de la historia de Venezuela, el año 2002, y haber conocido a Gilberto Agüero Gómez en ese año, porque tenía tiempo yo de hacer lo que sea, no tenía trabajo. Ese año hice radio, montamos una obra de teatro, un musical con Carlumar, que ustedes también han tenido la oportunidad de entrevistar acá. Hicimos un musical, una cosa extraordinaria, sin haber nunca hecho teatro, bueno, que además tuvo mucho éxito de taquilla.
y ese tiempo me permitió ir a un taller a conocer a Gilberto. Bueno, eso marcó mi vida en un antes y un después. Si mi vida no hubiese tenido el 2002, seguramente yo sería hoy un exitoso publicista en una importante agencia de publicidad o en la propia agencia de publicidad, seguramente con más libros escritos, seguramente dando clases en alguna universidad. Pero el haber tenido ese acontecimiento en mi vida, entonces hizo que derivara en la búsqueda del poder, de la construcción política, en la búsqueda de ser útil a la sociedad desde un espacio de poder, y la evidencia la tienes acá. Definitivamente es no se conecta, configura. Mi formación cultural, mi andamiaje cultural configura mi gestión, nuestra gestión, la de mi equipo. Se traduce, se expresa en la gestión, no es un apéndice, no es un prólogo, no es un anexo. Mi andamiaje cultural y del equipo que me acompaña, lo que hemos construido allí, obedece radicalmente a esa visión que tenemos de la cultura, de la humanidad, de la sociedad y de cómo debe ser. Se evidencia, eso todo queda en evidencia en lo que nosotros ligeramente hemos podido emprender en medio de tantas dificultades en estos casi 3 años de gestión. Si tú revisas de lo más importante, de lo más luminoso que nosotros hayamos podido concretar en el municipio, aspectos como eso de haber traído la educación universitaria, haber generado espacios para la educación universitaria en el municipio, bueno, es un acontecimiento de carácter cultural ultra importante. Te hablaba que en los tiempos en los que me correspondió estudiar, no teníamos espacio en el municipio, había que irse a estudiar lo que se pudiera. Querías ser médico, terminabas estudiando, qué sé yo, ingeniería civil, si te salía eso por allá en la OXU, que se llamaba aquello, ¿no? Quería ser escritor y terminaba siendo mercadólogo y así, pues lo que hubiera en ese momento. Hoy día, y te estoy hablando de un acontecimiento de 2 años y medio para acá, es diametralmente opuesto. La juventud en el municipio tiene la posibilidad de estudiar acá. Eso es un acontecimiento cultural. Incluso, fíjate, de la dinámica de la ciudad. Si tú ves una ciudad que hoy día tiene la posibilidad de abrigar en sus calles 2000 jóvenes que van, que vienen, que caminan, que debaten, que sueñan, que se enamoran, que corren, que hacen sus travesuras típicas de la adolescencia, tú dices definitivamente ahí hay un acontecimiento de carácter urbano. Eso demanda más transporte público, eso demanda más espacio público, eso activa el comercio, eso activa la dinámica cultural, artística propiamente y en definitiva configura una sociedad de saberes, porque esos jóvenes están adquiriendo destreza en 20 carreras. Eso es a mí me parece, aunque generalmente se espera de un alcalde obras emblemáticas, un obelisco, se espera, pues, porque es la tradición, ¿no?, de la democracia burguesa, esperar de un alcalde obras de infraestructura que puedan generar asombro en la sociedad. Cuando yo reviso lo que nosotros hemos hecho, el equipo que me acompaña, no tengo pero ni así de duda de que la ciudad universitaria es lo más importante y lo que va a generar el mayor impacto. Entonces, eso se conecta con otro vértice de lo que llamamos el andamiaje cultural expresado en la gestión. Nosotros estamos formando al ser humano que va a tomar las riendas de la sociedad en los próximos años, al profesional, al médico, al ingeniero, al administrador, al técnico en alimentación, al veterinario. Todas esas carreras que estamos dando son líderes que se van a formar con destrezas, con aptitudes, con capacidades técnicas, intelectuales para cometer tareas. Pero por otra parte estamos generando también toda una dinámica de crecimiento económico, liberando fuerzas productivas. Nosotros hemos logrado en Peña, bueno, en el ámbito del comercio, que haya un crecimiento en medio de la mega devaluación que vivimos, hiperinflación y mega devaluación que vivimos en el 2018, que fue nuestro primer año al frente de la alcaldía. El apagón
y toda la convulsión política del 2019 y la pandemia del 2020, aún así, el crecimiento del comercio en el municipio Peña de estos últimos 3 años es superior a los últimos 10 años sumados anteriores. El crecimiento de la industria, que es otro elemento que nosotros hemos impulsado, que ojo, no es un acontecimiento espontáneo, obedece a toda una política que nosotros hemos diseñado, que tiene como vanguardia, por ejemplo, la expoferia que generamos a finales por estos días, en 19 de noviembre, en Yaritagua, donde se pueden mostrar todas las experiencias productivas del municipio y todas las condiciones y capacidades que tiene el municipio. Un municipio con 20.000 hectáreas de tierras fértiles, con un tren, una de las paradas del tren más importante del tramo Simón Bolívar, un municipio que cuenta con la autopista, un tramo importante de la autopista Cimarrón Andresote, un municipio que cuenta con un robusto sistema eléctrico. Son condiciones que nosotros podemos mostrar para que la industria se instale acá en el municipio y que pueda liberarse esas fuerzas productivas que van a ser el escenario para el desarrollo de esos jóvenes que estamos formando en la ciudad universitaria. Es decir, no es formar esos jóvenes para que luego entonces se tengan que ir del municipio, que era lo que ocurría. Te hablo de mi experiencia. Yo me gradué muy joven de mi carrera como publicista y casi toda, mejor dicho, mi experiencia como empleado y como emprendedor la tuve que desarrollar fuera del Estado porque no había condiciones. La idea acá es generar todo ese talento humano, pero también generar las condiciones para que pongan en praxis todo lo que han aprendido. Eso es un acontecimiento cultural importantísimo. Ahora, podemos ver también, sería inaudito un alcalde que tenga una vocación artística, amigos artistas, que se haya desempeñado en el mundo del arte y no tengamos, por ejemplo, una inclinación hacia el fomento de los oficios creativos. En el municipio Peña contamos con una extraordinaria experiencia formativa en el ámbito de la danza, en el ámbito del teatro, en el ámbito de la literatura y la pintura. O sea, ahí tenemos todo un enfoque desde la Dirección de Cultura que tiene resultados, que no es solamente en la visión y la entelequia. Es que si tú dices, bueno, alcalde, mire, y esa experiencia de danza, ahí está la compañía de danza, una compañía que, bueno, no ha tenido la oportunidad por las condiciones de la pandemia de mostrar lo que tiene, pero que en lo que tenga la oportunidad de pisar escenarios en el país y en el extranjero va a dar mucho de qué hablar. Igual el teatro, igual en la literatura. Aquí desde la Dirección de Cultura se han generado unos talleres literarios donde, mira, se están dando descubrimientos importantes. Igual en las artes plásticas, donde tenemos una gran fortaleza. Entonces, lo cultural visto como ese acontecimiento humano que incluso involucra a la ciudad como el escenario donde discurre esa vida humana, y lo cultural también desde la expresión artística, desde los oficios más elevados del ser humano, como la poesía, el canto, la música, el baile, etcétera, etcétera. Todo eso transversaliza la gestión. Lo demás es bisutería, lo demás es la conserjería, lo demás es recogerle la basura a la gente, creo que lo hacemos muy bien. Lo demás es garantizar el agua a la gente. Creo que a pesar de las circunstancias hemos garantizado agua para nuestro pueblo y hemos logrado llevar agua a comunidades que tenían hasta 20 años sin agua. Eso es la bisutería. Lo verdaderamente estructural, revolucionario y transformador está en el aspecto cultural. Yo con Fidel Castro cito, no hay revolución sin transformación cultural de la sociedad.